Hola chicos, entonces habían estado pidiendo pues información sobre el paquete económico. La realidad es que pues yo, si bien tengo como cierto conocimiento y ciertas nociones, pues tampoco soy experta, entonces pues vine a la fuente, ¿verdad? Estamos el día de hoy en la Cámara de Diputados y pues estoy con Asael, mi amigo Asael, entonces él nos va a ayudar como a desglosar un poquito más el tema, tratar de hacerlo lo menos técnico posible para entender más que como todo el paquete económico, como qué es el paquete económico y también de qué forma nos afecta, ¿no? Como ciudadanos en nuestro día a día. Entonces, por favor, preséntate, Asael. Vero, pues muchísimas gracias por tu espacio, por poderlo compartir sobre todo en tus redes sociales y con tus seguidores. Mi nombre, como bien lo mencionó Vero, es Asael Polo. Yo soy economista, analista aquí en la Cámara de Diputados. A ir directo al grano, ¿no? Entonces vamos a hablar del paquete económico, pero la realidad es que hay que partir del punto en el que probablemente quizás no todo el mundo sabe qué es el paquete económico, ¿no? Entonces ayúdanos a explicar un poquito qué es el paquete económico. Claro que sí, pero mira, el paquete económico singularmente se define, como lo tenemos que abordar, como el documento que envía el presidente de la República al Poder Legislativo para su análisis, para su discusión y su posible aprobación. Este paquete económico se divide en cuatro grandes documentos. El primer documento es la Ley de Ingresos de la Federación, que prácticamente es aquel que contribuye o contempla cuáles van a ser los ingresos futuros para este país, como lo pueden ser los impuestos, como lo pueden ser los derechos o como lo pueden ser, en dado caso, alguna enajenación de bienes, que es la privatización para todo caso. El segundo documento importante son los criterios generales de la política económica, que estos contemplan cuál va a ser la evolución de los principales indicadores económicos del país, que puede ser inflación, que puede ser el crecimiento económico, el tipo de cambio y el precio de la mezcla del petróleo, entre otros, ¿no? Porque hay algunos que sitúan también cómo se ve México frente a Estados Unidos, porque es nuestro socio comercial más importante. El tercero es el presupuesto de egresos de la Federación. Este documento se le considera la política pública económica más importante del país. ¿Pero por qué es así? Porque ni más ni menos que es en donde se configura cómo el gobierno va a ejercer el gasto público, sobre todo en aquellos programas sociales, en aquellos programas de inversión y lo que se le va a otorgar a las entidades tanto municipales como a las entidades estatales. Y por último tenemos la miscelánea fiscal, que son las actualizaciones que se hacen en la manera en que el gobierno va a tributar. Ya hablaremos más adelante sobre un punto muy específico y un punto que nos contempla a todos los ahorradores. Va, muchas gracias. Bueno, ya hablamos un poquito más del tema del paquete económico. Es un poquito técnico, pero también es importante entender que no nada más es, porque creo que mucha gente lo ve como que solamente es el presupuesto de egresos, ¿no? Entonces vemos que es un poquito más, también para tener un poco más claro todo lo que involucra, ¿no? Entonces ahorita ya mencionaste la parte de la ley de ingresos. Aquí pues entra un tema que creo que también es un tema que ha sido muy popular este sexenio, porque se ha dicho por parte del presidente que no va a haber deuda, ¿no? Y que no nos vamos a endeudar y demás, y es algo que se ha sostenido como una afirmación todo el sexenio. Entonces aquí la duda es, ¿hay deuda o no hay deuda? Fíjate, Vero, que acabas de tocar un tema muy importante y que nos debe de quedar muy bien explicado para los mexicanos. Sí, efectivamente, para el siguiente año o el siguiente ejercicio fiscal va a haber deuda, la más grande en décadas. Nada más ni más ni menos va a representar el 5.3% del Producto Interno Bruto. ¿Pero qué significa esto? De los 9 billones que pretende gastar el gobierno federal, 2 billones van a ser suscritos por este tipo de financiamiento. Esto equivale, Vero, a 2 FOBAPROAs. Si mucho nos quejábamos los mexicanos de todo lo que íbamos a pagar de aquella deuda desde 1995 a la fecha, esto lo vamos a tener que liquidar prácticamente en aproximadamente 4 años. Para dar un ejemplo, cuando inició en 2018, cada mexicano debía 109,000 pesos per cápita. A cierre de 2024 vamos a terminar debiendo 126,000 pesos por cada mexicano. Bueno, entonces si ya vimos que realmente pues sí hay deuda, pues hay que analizar un poquito en qué se está gastando, o sea, porque al final ese dinero se pide para algo. Y esto pues ya nos lleva a la parte de que es el presupuesto de egresos, ¿no? Que es como comentó Asael hace rato, básicamente pues en qué gastamos el dinero y en qué asignamos el dinero, ¿no? Entonces aquí me gustaría que
habláramos un poquito como, porque ese es un tema, o sea, analizando brevemente o como casi por encima, si nos ponemos el paquete económico, vemos que sí hay lugares en donde estamos resultando afectados como ciudadanos. Entonces me gustaría que habláramos un poquito, por ejemplo, de algunos puntos en los que este paquete económico nos afecta, digamos, al ciudadano de a pie. Principalmente, y creo que a todos nos involucra como país, porque no nada más es un tema personal, sino de seguridad nacional, es el tema de la salud. Va a tener el recorte más grande en la historia que se ha planteado en México. Estamos hablando de un 56% respecto al año pasado en este presupuesto, en primera instancia. Y son 3 programas importantísimos en salud que básicamente recibirán nada a comparación de lo que se le venía asignando en años anteriores. Estoy hablando del programa de vacunación, que aproximadamente nos van a recortar un 14% respecto al año pasado. Estoy hablando nuevamente de este tema tan preocupante que nos involucra a todos, que es el presupuesto que se le va a asignar a la compra de medicamentos de niños con cáncer. Estamos hablando que le van a volver a meter un recorte, un machetazo del 36%, el mayor desde 2018. Y por último, estoy hablando del mantenimiento que se le va al mantenimiento y compra de utensilios en los hospitales. Va a sufrir un decremento respecto igual al año pasado del 17%. Ok, entonces miren, como vemos realmente pues creo que salud es uno de los temas que más se ha escuchado respecto al paquete económico, precisamente porque la reducción fue considerable y pues es algo que realmente ha ido pegando mucho en este sexenio, ¿no? Entonces es un tema en el que sinceramente, y es lo que comentabas, o sea, no nada más el tema de los niños con cáncer, o sea, la salud en general es un tema que nos debería interesar a todos y algo que quiero que me quede muy en claro y que creo que procuro hacer siempre en mi contenido es como tratar de ser lo más objetiva posible, ¿no? Entonces yo sé que en este tipo de temas políticos siempre se va a ver como quizás un afán de golpeteo, pero no es tal, o sea, estamos tratando como de meternos directamente en los números y pues menos es menos, ¿no? O sea, así de fácil. Y hablamos un poquito del tema de salud, que creo que es uno de los principalmente afectados en este paquete económico y en el presupuesto de egresos. Entonces ahora me gustaría hablar, por ejemplo, de otro, como educación. Fíjate, Vero, que es un tema que está en boga nuevamente en esta discusión del presupuesto de egresos. El tema de educación pública, específicamente su asignación va a tener una variación del 0%. Es decir, no le van a dar más dinero a este grave problema educacional que tenemos en el país. A pesar de que las instancias internacionales están sugiriendo que se le asigne del Producto Interno Bruto en términos de presupuesto a la educación del 5 o al 4%, en México solamente le asignamos el 2.1%, si bien nos va. No quería escuchar la cifra, pero es muy deprimente. Así. Sí, o sea, definitivamente, digo, los que me siguen pues saben que el tema educativo es un tema que me apasiona bastante y del que suelo hablar bastante. Y creo que, por ejemplo, ahorita que Asael está mencionando que nos vamos a quedar igual, o sea, en el tema educativo, creo que algo que es muy importante mencionar es porque igual constantemente me dicen como cuando menciono problemas educativos el tema de la nueva escuela mexicana, ¿no? Que es esta nueva reforma de este sexenio. Y como que tienen demasiadas esperanzas como en la intención o lo que pretende hacer la nueva escuela mexicana, ¿no? La realidad es que en la educación en México, tanto por, digamos, el estado mismo de la educación, como pues el simple hecho de que usualmente hay que invertir más dinero, tanto como por el atraso que ya tenemos, y que ya teníamos siempre y que con la pandemia se agravó, aplicar la nueva escuela mexicana de forma que realmente vaya a generar un impacto positivo a largo plazo requiere muchos más recursos de los que se están aplicando, y es por eso que también muchas veces cuando me comentan lo de la nueva escuela mexicana les digo como no va a pasar, o sea, ¿por qué? Porque estamos queriendo hacer exactamente con los mismos recursos, con lo mismo como funciona todo, solo vamos a cambiar como ciertas formas de implementarlo y vamos a obtener un resultado abismalmente diferente, ¿no? Y eso no es real. O sea, incluso si la nueva escuela mexicana pudiera ser como este modelo súper innovador y capaz de generar diferencias, necesitamos muchos más recursos de los que se le asignan a educación hoy en día. Muy bien, entonces pues ya que hablamos de educación, voy a ir a otro tema que me han estado preguntando mucho, que eso realmente es de la miscelánea fiscal, pero vamos a meterlo aquí también para que podamos hablar de él, que es la tasa de retención al ahorro. Entonces, porfa, explícame, Asael, ¿qué es la tasa de retención al ahorro? Exactamente, mira, pero la tasa de retención coloquialmente se le conoce como aquel impuesto que nos van a cobrar a nosotros por ahorrar.
hay dos grandes productos en donde se va a hacer aplicable esta tasa. En primera, por el ahorro bancario, es decir, el dinero que nosotros dejemos en una cuenta bancaria, como en una cuenta de débito, en una cuenta de ahorro. Y la segunda es específicamente, y en la que más va a afectar según nuestras estimaciones, sobre los CETES. Entendimos un poquito qué es la tasa de retención. Ahora me gustaría que me explicaras exactamente cuál es el monto, o sea, porque pues aumentar puede significar mucho, ¿no? Entonces necesito un contexto, ya lo sé, entonces me voy a tapar los oídos porque no quiero escuchar esto, pero por favor diles cuál es el monto. Como ahorradora en CETES no quiero escucharlo. Miren, en primera instancia el gobierno ha aumentado esta tasa de manera significativa. La teníamos en el 2023 en 0.15%. Y ahora nos van a cobrar un 1.48% sobre el monto total de que nosotros lleguemos a ahorrar. Esto lo justifica a nuestras autoridades a manera de decir que cuando hay periodos de inflación muy alto, también tienen que haber un aumento de la tasa de retención. Sin embargo, esto pues es incongruente, porque el año pasado cerramos con una inflación del casi 9% en términos anuales y la tasa de retención estaba en el 0.15%. Y ahora que tenemos expectativas de que la inflación va a ser más baja para el cierre de 2023, no las van a aumentar a 1.48%. Es disonante de cualquier medida o ángulo de donde lo veamos. Sí, o sea, y realmente, digamos, en el tema, insisto, como de los ahorradores, ¿no? O sea, la gente que tiene la posibilidad, porque hay que aceptarlo, o sea, si bien los CETES son una herramienta que puede estar como en cualquier cartera de inversión diversificada, principalmente los que ganamos como más ventaja de ello, pues es como las personas de a pie, ¿no? O sea, digo, no sé, Carlos Slim no va a tener como su dinero en CETES, ¿no? Entonces tienen todo su dinero diversificado de muchas formas y realmente pues a los que más nos va a empezar a afectar pues es a la gente que puede ir juntando sus ahorros y lo tiene en este tipo de herramientas de inversión, ¿no? Entonces, pues sí, es como un tema bastante preocupante y es lo que platicaba antes de la entrevista con Asael, que también pues es el tema como de la justicia, ¿no? O sea, más allá dice, si se justifica como tal en función de lo que comentaba ahorita de la inflación, o sea, como qué tan justo es como este tema de los impuestos sobre nuestro ahorro, sobre un dinero sobre el que ya pagamos impuestos. Yo lo llamaba así que no es nada justo, lejos de los términos económicos, porque en primera instancia, cuando hay una relación positiva entre los ingresos y los egresos, los mexicanos tendemos a ahorrar. Pero aquí lo que significa esto es que esos ingresos que ya te sobran vienen de una serie de descuentos como lo son los impuestos. Entonces, si algo que nosotros consideramos que ya es un excedente libre de todos estos gravámenes que nos hacen las autoridades, me parece nuevamente, aunque utilice el adjetivo calificativo de esta manera, incongruente otra vez, que después de estos descuentos nos vuelvan a gravar o ahora de esta manera el ahorro. No hay incentivos o nos están disminuyendo estos incentivos a que los mexicanos podamos comprar un patrimonio más robusto en el futuro. Hablamos de algunos aspectos en el presupuesto de egresos donde nos vamos a ver afectados realmente los ciudadanos de a pie, ¿no? La persona promedio. Pero pues el tema es que aquí es donde podría estar un poco complicado de entender porque es como, a ver, primero me dijiste que nos vamos a endeudar la mayor deuda desde 1900, ¿qué? 1984. Ok, entonces, y por otro lado me estás diciendo que va a haber como recortes y en la miscelánea fiscal nos van a cobrar más por ahorrar, entonces ¿dónde está el dinero? O sea, si va a haber más dinero y si estamos pidiendo esta deuda, ¿a dónde va a parar, no? Y aquí es a donde vamos a ir como a dos temas fundamentales. El primero es el tema de las pensiones. Pero antes de entrar al tema de las pensiones, porque yo sé que sobre todo nosotros, que creo que va a ser la mayoría de la gente que va a estar viendo este video, pues somos generación Afore, ¿no? Entonces nosotros vemos a nuestros abuelos o a nuestros papás con sus pensiones y sentimos que es algo que se nos quitó, ¿no? Y en general las pensiones tienen una idea muy positiva y no podemos hablar como de que el tema de las pensiones es un problema sin explicar por qué es un problema, ¿no? Entonces creo que antes de meternos como en números y demás, hay que explicar un poquito lo que yo le decía a él, como desmitificar el tema de las Afores, ¿no? Que realmente si lo ponemos como de términos muy simples, las pensiones, son como nosotros pagando el retiro de las generaciones anteriores, ¿no? Y si realmente se hubiera conservado, son las generaciones posteriores pagando nuestro retiro.
que aquí es donde entramos en dos puntos, que es como qué tan económicamente viable y sostenible es este pedo, y dos, incluso qué tan justo es, ¿no? Porque al final pues dependemos de muchas cosas y es algo que en algunos países europeos también creo que está siendo un tema con la baja natalidad, ¿no? O sea, no hay tanta gente que pueda pagar esas pensiones. Entonces, por ejemplo, en este tema, ¿qué nos puedes aportar tú? En primera instancia, Vero, vamos a hablar de una cuestión moral. O aquellos fondos de retiro que son privados, que son por el vehículo de las Afores, no representan una carga tributaria para el país, en primera instancia, y tampoco abonan a la deuda pública. En segunda instancia, estas pensiones que sí representan mayor deuda para los mexicanos, ahora para el presupuesto de egresos de la Federación, contempla que van a ser 22 pesos de cada 100 gastados. Es una barbaridad, es una bola de nieve que ya se ha anticipado, que ya se viene analizando por diversos economistas que algún gobierno le va a tener que reventar. Ya tenemos 22 de cada 100. Ahora sumémosle que la deuda pública para el siguiente año va a ser 14 de cada 100. Ya tenemos 36 de cada 100 pesos comprometidos. Ok, entonces por ejemplo, para ya cerrar con el tema de pensiones, porque yo sé que sí, sigue siendo un tema en el que nos seguimos aferrando, porque lamentablemente lo vemos como un derecho, ¿no? Y al final, pues el derecho a un retiro digno y bla, 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 pero pues el dinero tiene que salir de algún lado, ¿no? Entonces sí es importante también que nos cuestionemos tanto la parte de justicia, tanto que entendamos en cuestión económica que hacer esto son 22 pesos que no podemos destinarle a otras cosas como salud, como educación, o sea, es dinero que tenemos total y completamente comprometido. Y aquí aparte entran otros factores, que son cómo están estructuradas algunas de esas pensiones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pasa el tema de las herencias? Puede ser, mire, para dar un contexto de esto, ya habíamos hablado que 22 de cada 100 pesos representa el gasto federal sobre pensiones. Pero aquí vamos, no queremos ser mezquinos, ni mucho menos estar atacando constantemente las políticas de este gobierno. Personalmente, Vero, yo estoy a favor de aquellas pensiones no contributivas. Son aquellas pensiones que se le asignan a las personas que no pueden incorporarse al mercado laboral, sobre todo aquellas personas que tienen una alta edad, personas ya muy longevas. Con eso yo no tengo ningún tema y es algo en donde especialmente los gobiernos tienen que poner o canalizar sus ideas para poder mitigar la precaria vida que tienen algunas personas de este rubro. Eso es en primera instancia, pero en segunda instancia me parece, como bien lo mencionas, una cuestión nuevamente moral que no debería suceder, porque efectivamente a personas cuando existían estas paraestatales las jubilaban desde los 30 años, y desde los 30 años han pasado, cuando sucede su deceso, en heredársela directamente tal vez a la esposa o a los hijos o a la persona que ellos hayan creído conveniente. Entonces ahí vamos. Una persona que ya falleció hace 40 años le sigue pagando dinero, y no es menor, de entre 50,000 y 60,000 pesos a personas que ni siquiera estuvieron involucradas en el proceso laboral con dicha empresa paraestatal. Eso es lo que ya nos está restando para el siguiente año espacio fiscal. ¿A qué me refiero? A poco margen de maniobra, porque ya hay mucho gasto, sobre todo en pensiones, comprometidos para el siguiente año. Es algo que no se va a poder resolver de inmediato en el corto plazo. Estamos hablando que es un problema que se puede extender hasta dentro de 10 años. Creo que el tema de pensiones es uno que a mí me gustaba la idea de tocar, porque lo mismo, o sea, es algo que seguimos viendo como un derecho, y sí, créanme que así como dijo Saber, ¿no? O sea, yo también feliz de que todo el mundo pueda tener un retiro digno, y sobre todo que hay muchas personas de la tercera edad que pues viven en una situación más precaria. Pero también es importante entender que el hecho de que algo sea un derecho, pues no significa que aparezca de la nada, ¿no? Con las pensiones, como con muchas cosas que consideramos un derecho que da por parte del gobierno, tenemos esta idea de que es como, ok, yo trabajé, ¿no? Entonces, pues yo trabajé y tributé toda mi vida, y entonces, pues ya con eso se me da el dinero, ¿no? Y pues la realidad es que no se tributa al nivel para que te den una pensión de ese nivel, o sea, porque al final, pues tú tributas, pero pues no nada más tributas para tu pensión, tributas para un chingo de cosas. Entonces, es justo lo que mencionábamos al principio, no te están pagando tu pensión con lo que tú tributaste, te están pagando tu pensión con lo que están tributando actualmente las personas, o sea, usualmente pues las generaciones más jóvenes, que somos las que estamos en el mundo laboral, y que somos las que nos quejamos de que no tenemos, probablemente justo, ¿no? Porque nosotros sí no tenemos que pagar, pero a nosotros no nos va a tocar, ¿no? Entonces, aunque puede ser una queja justa,
pues sí es importante entender que no es poca cosa, entender que casi una cuarta parte del egreso que hacemos como país se va únicamente a pagar pensiones, ¿no? O sea, imaginen todo lo que tiene que hacer una administración pública, la cantidad de cosas que tiene que manejar, obras, educación, salud, para que casi una cuarta parte se vaya a... bueno, más cercano a una quinta parte, ¿no? Se vaya únicamente a pagar pensiones, o sea, que es un mini rubro de otro rubro grandote, de muchos rubros que hay, ¿no? O sea, para que podamos entender un poquito mejor como qué tan problemático puede ser, ¿no? Muy bien, y para seguir en el tema de cómo nos está afectando o a dónde se está yendo ese dinero, pues un tema que pues hay que tocar sí o sí es el tema de defensa, que pues aquí es como somos Estados Unidos, estamos en guerra o qué demonios, pero pues no, o sea, es que defensa se está llevando dinero de las obras insignia, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de eso. No, y eso es importantísimo, Vero, porque la asignación de recursos a defensa rondan los 145 mil millones de pesos. Pero aquí no es que nos estén protegiendo de la invasión de otro país, sino que se le está reasignando presupuesto de algunas otras secretarías, como fue en el caso de turismo, donde le quitaron el presupuesto de la asignación del Tren Maya para dárselo a la defensa. Nada más, fíjense ustedes, nos va a costar en sobrecostos hasta 2024 el Tren Maya alrededor de 500 mil millones de pesos. En un cálculo muy rápido que nosotros realizamos es que para que el Tren Maya pueda hacer frente a este enorme costo total, significa que el Tren Maya tendría que reportar ingresos diarios de 20 millones de pesos, suponiendo que nada más son ingresos, no estamos hablando de alguna rentabilidad económica, que es el descuento después de todos los ingresos que tú captas, de 20 millones de pesos diarios por 68 años. En 68 años vamos a terminar de pagar el Tren Maya. Díganme ustedes si es algo que pueda ser usufructuante para nosotros, que sea beneficio para el mexicano, que tenga alguna relación positiva, por lo menos en términos de tributación. Claro que no, lo vamos a estar teniendo que subsidiar constantemente hasta los 70 años que duró prácticamente el PRI. Y aquí es donde entramos también como en otra, porque yo sé que va a haber gente que va a estar pensando, es como, son obras públicas, no deberían ser con fines de lucro, no deberíamos estar buscando como el lucro, ¿no? Y aquí también es importante entender la diferencia entre que algo sea sostenible económicamente y que algo tenga un fin de lucro. El Tren Maya sí definitivamente no es un proyecto diseñado para que el Estado genere ingresos que pueda distribuir en otras cosas como salud, educación y demás. No creo que le afecte si así fuera, pero no está diseñado para eso. Pero tampoco debería estar diseñado para hacer algo que se tenga que subsidiar y subsidiar de forma tan fuerte, porque tampoco es un gasto pequeño, o sea, entonces creo que también sí es muy importante como ir quitándonos de la cabeza esa idea de que si es obra pública no importa que se le tengan que subsidiar, porque es lo que estamos hablando, o sea, tenemos muchísimo dinero asignado en deuda, en pensiones, entonces debemos dejar esa idea. Pénsalo así, yo lo he dicho en otros videos, ¿no? Cada peso que le estemos asignando a este tipo de cosas, cada peso que le asignemos a pensiones, cada peso que le asignemos a subsidiar el Tren Maya, es un peso que no podemos usar en otras cosas, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema de la educación o el tema de la salud. El dinero es finito, ¿no? Entonces, tenemos que ser como muy objetivos y dejando de lado como temas de partidismos e ideologías, entender que usar dinero en algo que realmente no está reportando como una sostenibilidad suficiente es dinero que nos está quitando de otras cosas, ¿no? Hablando de como de algunos aspectos, porque obviamente el paquete económico es enorme, y pues realmente solo nos estamos enfocando en egresos e ingresos un ratito, entonces lo que yo quisiera es como que nos llevemos cómo nos va a afectar, ¿no? Porque muchas de estas cosas parecen súper lejanas para nosotros, que creo que es un tema que suele pasar mucho en política, lamentablemente, que lo que no nos afecta como directamente, de manera evidente, no nos importa mucho. Entonces, pues tratemos de aterrizarlo justo a ese nivel, ¿no? ¿Cómo nos afecta? O sea, ¿qué consecuencias son las que podemos prever con el paquete económico? Pues mira, la primera consecuencia, y hay que ser concisos, ya lo hablábamos, 22 de cada 100 se va directamente a pensiones. Es un gasto que no se puede modificar para el siguiente año ni para los próximos hasta que se pueda hacer frente vía ingresos. La segunda es que tenemos un costo financiero de la deuda de 1.2 billones. A eso le tenemos que aumentar 185 mil millones que vamos a quedar a deber este año. Y a eso todavía le tenemos que aumentar la deuda financiera que van a contraer para el siguiente, que son de alrededor de 2 billones de pesos.
y los gastos que se tienen que asignar a entidades federativas, tanto municipales como estatales, y esto nos da un gasto que no se puede modificar para los próximos años de hasta el 60%. Solamente podemos hacer uso de un 40%, que es para lo que se puede destinar en obra pública, en programas sociales, en educación, en salud, etc. Esto nos deja en un panorama demasiado endeble para el siguiente año. Tan así que inexorablemente el siguiente gobierno tiene que configurar una nueva reforma fiscal. ¿Pero de qué trataría esta nueva reforma fiscal? Hay de dos vías. En primera, o aumentas los impuestos, que difícilmente se podría realizar cuando no hay un crecimiento económico, ahorcarías más a las personas. O en segunda, como debería de ser, el gobierno se tiene que ajustar su cinturón. Sin embargo, como prácticamente nunca lo han hecho y no es una característica que tenga este gobierno, sino que es algo que está sembrado desde hace muchos años, no lo van a hacer, evidentemente. O la tercera vía, o aumentan impuestos y reducen el gasto. Pero ya sabemos por dónde más o menos va a ir encaminada la siguiente reforma fiscal, en un aumento a los impuestos. Sobre todo porque el gasto va a seguir creciendo por los componentes que ya hemos mencionado nosotros y porque no tienen alguna intención de reducirlo, de manera que esto también sea un sacrificio político o electorero para ellos. Entonces el tema de la reforma fiscal pues ya se convierte como en un problema, ¿no? Y aquí igual es como el tema del incremento de impuestos igual siempre es como un tema que se presta mucho como, pues hacer como lo que yo le llamo como ser emotivos y sensibles y no tan racionales, ¿no? Porque la realidad es que tenemos que entender, primero, como ya lo comentó, pues no hay crecimiento económico, ¿no? Entonces, incrementar los impuestos es tal cual ahorcar a esa base productiva, ¿no? La otra, pues es que seguramente, y sobre todo presupuestando que quede, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que va a seguir como, pues con la dinámica de este gobierno, pues obviamente la reforma fiscal probablemente vaya más como hacia, pues, los grandes empresarios, ¿no? En lo que todo el mundo quiere. Pero pues hay que entender que también, pues el mundo no funciona así, ¿no? O sea, las empresas funcionan en función, valga la redundancia, van en función de los ingresos que quieren tener, pues después de impuestos, ¿no? No es como de, pues yo quiero ganar 100,000 pesos y pues lo que quede después de ahí está chido, ¿no? Pues no, güey, o sea, las proyecciones se hacen contemplando todas las obligaciones fiscales que las empresas van a tener. Esto, en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que pues de cierta forma, no es que te pasen el impuesto a ti, pero sí, o sea, porque realmente pues si también, por ejemplo, tienen que pagar más desde impuestos bien absurdos como los impuestos sobre nómina, ISR y demás, pues todo eso va a modificar sus proyecciones financieras y eso va a modificar los costos. No es necesariamente que nos cobren a nosotros el impuesto, pero sí. Entonces, también es importante entender eso. Y eso hablando únicamente de las empresas. La otra es si se modifican temas como IVA y ISR, que sí son temas que pagamos directamente las personas, ¿no? O sea, que es cosas que nos descuentan. Y aquí pues ya podemos entrar también en otros temas que podemos dejar para después, como el tema de la informalidad, ¿no? Que usualmente lo que se hace es subir, por ejemplo, el ISR, que pues pagamos solamente como el 40% de la población económicamente activa, y pues es seguir ahorcando al mercado formal, ¿no? Que al final pues no es que la informalidad sea como, no voy a decir que son malas personas, pero pues la realidad es que la economía se sostiene por parte de la economía formal. Son las que tienen también como mayor prospección de crecimiento y demás. Entonces, y también pues en cuestión de empleo, son los que generan los empleos como más decentes, ¿no? Que sigue siendo como un tema, el tema del empleo y las condiciones laborales en México, pero pues obviamente si en el mercado formal puede llegar a ser malo, en el mercado informal es peor, ¿no? El tema de los impuestos siempre es importante porque es algo que sí nos afecta directamente. Y pues también es importante mencionarlo porque como comentabas a él, pues no es algo que se pueda escapar, no es algo que podamos corregir a menos que haya esa tendencia a disminuir el gasto público, que no es algo de este sexenio, es algo de todos los sexenios políticos, no es algo que sea realista que vaya a pasar, ¿no? Entonces probablemente la reforma fiscal es algo que podemos estar esperando en los próximos años, ¿no? Y bueno, ahora para cerrar, otro tipo de situaciones, me gustaría, aparte de los impuestos, hablar de otras afectaciones que podemos esperar los mexicanos en nuestro día a día por derivados de este paquete fiscal, de este paquete económico. Claro, mira,
El primero, sobre todo, es como bien lo comentas, cuando les aumentan las responsabilidades tributarias a las empresas, estas tienden efectivamente a trasladar el impuesto al precio final, al precio que vamos a pagar los consumidores. Y si se hace masivamente porque nos están ahorcando efectivamente con un terrorismo fiscal, esto tiende a que los precios, sobre todo de la canasta básica, aumenten. Esa es la primera implicación. Los precios de la canasta básica para 2024 van a tener una tendencia a la alza, es decir, presiones inflacionarias. Ese es el primer punto. Y cuando hay presiones inflacionarias, Vero, las autoridades monetarias suelen aumentar la tasa de interés para enfriar la demanda. Es decir, si cae la demanda, también tiende a caer los precios. Es condición necesaria para que haya un buen crecimiento económico y sustentable de largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nos aumentan la tasa de referencia o la tasa de interés, nos va a salir también más caro a nosotros poder acceder al crédito, sobre todo nuestros productos bancarios como es la tarjeta de crédito, por parte de personas y familias, y por el lado de los empresarios va a ser más difícil el acceso al financiamiento de las pymes, que recordemos que es más o menos un ecosistema del 85% que representa al total de las empresas aquí en este país. Entonces es importante eso. Van a ahorcar al 85% del ecosistema por una parte. En segunda parte van a estos a tender a aumentar los precios de la canasta básica. En tercera parte nos van a aumentar la tasa de interés y va a ser difícil el acceso al financiamiento. Cuando hay poco financiamiento, tanto para familiares como empresas, esto está íntimamente correlacionado con una baja del crecimiento económico. Y cuando hay una caída del crecimiento económico, se tributa también menos. Los ingresos reciben menos recaudación por esta vía. Entonces, si tenemos menos recaudación y para el siguiente año el gobierno va a aumentar su gasto, esto quiere decir, como ya lo hemos dicho, mayor deuda. Entonces, ¿sabes lo que nos está generando en este momento, Vero? Es que los capitales financieros ya se estén fugando del país. Cuando se aprobó el paquete económico, que fue el 8 de septiembre de este año, a la fecha ya hay 12,000 millones de pesos que no están en este momento en la circulación de México. ¿Pero qué equivale esto? Cuando una persona decide que ya no va a querer tener su dinero aquí en el país, cambia los pesos por dólar. Y en esto, en una relación de teoría económica básica, dice que cuando tú demandas más el bien respecto de otro bien, tiende a aumentar el precio de A sobre el bien B. En este caso, lo que podría pasar es que aumente el precio del dólar respecto al peso. Esto podría ser prácticamente el fin del llamado superpeso. Y no porque nosotros auguremos que así va a ser el panorama económico para el tipo de cambio en 2024. Simplemente esto tiene cabida o tiene un sustento sobre la evidencia empírica y la documentación económica que dicta la historia del planeta. Cuando los países se endeudan de más, tiende a pasar esto, que se fuguen los capitales a otro país y que sucedan este tipo de masivas depreciaciones o devaluaciones en su caso de la moneda residente. Okay. Aquí pues igual sé que por ahí alguien podría estar diciendo, ¿no? Como de, eso ya lo han dicho y llevan todo el sexenio diciendo que el dólar iba a subir a 30 pesos y no ha pasado, ¿no? O sea, creo que también aquí es muy importante aclarar que es como prever esto, ¿no? Con base en que pues es algo que ha llegado a pasar, pero eso no quiere decir que necesariamente el peso va a colapsar, ¿no? O sea, ¿eso se puede calcular eso? Mira, en primera instancia, esta va a ser la primera vez que el tipo de cambio reaccione a un sobreendeudamiento. No fue así en 2018. En 2018 teníamos un endeudamiento del más o menos 2.3%. Ahora va a ser del 5.4%. De esa manera es como va a reaccionar el tipo de cambio. Y en segunda instancia también sería demasiado arriesgado por nuestra parte decir cuánto efectivamente va a ser el precio del peso respecto al dólar. Vaya, no tenemos, factores, ¿no? Sí, no tenemos una forma de calcularlo. No tenemos la esfera mágica predigitadora para decir exactamente va a estar a 30, va a estar a 28, pero como lo mencioné hace rato, Vero, aquí lo que pasa es que cuando hay una enorme deuda, tiende a depreciarse la moneda residente. Okay. Eso inexorablemente. Muy bien, entonces pues ya para ir cerrando con este video larguito, pero que espero que
sea algo que hayan podido aprender más. Yo sé que no es como el TikTok que suelo subir, pero pues también creo que es un tema que se presta a tener conversaciones un poquito más largas, ¿no? Entonces, pues ya como para concluir, pues qué es lo que podemos llevarnos de aquí para que sea como el resumen, que sea lo que les quede más claro, ¿no? O sea, de inicio, que creo que es lo más importante, es que vamos a gastar más de lo que vamos a recibir, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, pues es un tema de gravedad y sobre todo que va en contra de esta idea de que este gobierno no se endeuda, ¿no? O sea, este gobierno no está siendo diferente a otros gobiernos en ese sentido, se sigue haciendo la deuda, ¿no? La otra, pues obviamente son como las cosas en las que nos podría estar impactando directamente en el presupuesto, pues lo que comentaba, el tema de salud, los programas en los que se va a estar haciendo esos recortes también, lo que comentábamos de educación, o sea que puede ser, o sea, realmente sí nos está probando un poco la dificultad que puede tener la nueva escuela mexicana para implementarse de manera correcta porque se siguen contando con exactamente los mismos recursos y en una situación en la que tenemos un atraso sostenido que ya teníamos y que empeoró con la parte del COVID, ¿no? Y pues que este dinero que pues nos estamos endeudando no está yendo a temas como salud o educación, que deberían ser prioritarios, está yendo al tema de pensiones, que no es algo que podamos decidir porque es algo que ya está, o sea, es una responsabilidad que tiene el Estado y que no es una poca cantidad. Y la otra pues es el tema de la defensa, que no es que estemos en guerra, es que son todas las obras insignia y que realmente pues está apostando a terminarlas para el próximo año y pues realmente es lo que comentaba Gonzalo, es como están apostando con nuestro dinero, ¿no? Si pasa, qué chido, y si no pasa, pues lo pagamos nosotros. Y finalmente pues pequeñas, o sea, afectaciones concretas para nosotros que podemos entender un tema que puede llegar a ser un poco complejo, pues es el tema de una posible reforma fiscal, necesaria reforma fiscal en un futuro muy cercano, que obviamente nos va a impactar, ya sea directamente o a través del crecimiento de puestos, crecimiento de precios, lo que sería la inflación, cuando se trasladen eso, y eso únicamente enfocado en las empresas. O sea, seguramente una reforma fiscal va a contemplar a los ciudadanos de alguna forma, ¿no? Y pues los temas directamente de inflación, por lo que ya comentaba, del sobreendeudamiento, algo que ya hemos traído, que es el tema de las tasas de interés. El financiamiento ha sido más caro y pues es probable que siga aumentando. Y también pues la posible devaluación del peso, ¿no? A niveles de sí, va a costar 50 pesos el dólar, pero que sí es probable que esta tendencia del superpeso pueda llegar a su fin, ¿no? No sé si quieras agregar alguna otra cosa. Ya como último comentario, hay que recordar que en el 2020, precisamente cuando hubo esta emergencia sanitaria, el gobierno autorizó un techo de deuda del 3.8%. Me parece un poco distante la lógica que ahora autoricen el 5.4% cuando no estamos ni en una crisis económica, ni en una emergencia sanitaria, ni en un desastre bélico, ni mucho menos en un desastre natural. Entonces hay que tomar en cuenta para las decisiones futuras que tengamos los mexicanos en cómo se está configurando este presupuesto, qué es lo que nos van a heredar para las próximas generaciones y sobre todo qué es lo que vamos a hacer nosotros mexicanos para poder atenuar o mitigar los efectos que nos va a dejar en este y el próximo año las consecuencias negativas sobre todo nuestros ingresos y al trabajador en pie. Sí, la verdad como lo que comentas creo que es muy importante y que es con lo que quiero cerrar. Yo sé que es imposible hablar de temas políticos sin caer en estas dicotomías de Morena, PRIAN, bla, 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 y pues el paquete económico es de Morena, ¿no? Pero es muy importante que entendamos que estas consecuencias no van a ser como exclusivas si eres del PRIAN y si eres de Morena no van a pasar y es algo que va a cerrar, o sea, si gana Morena el próximo año van a desaparecer, pero si gana el PAN va a subir, o sea, no, o sea, es algo que nos va a tocar, seamos quienes seamos, apoyemos a quien apoyemos, odiemos a quien odiemos. Entonces es muy importante ir como tomando esta seriedad de ir exigiendo a los gobiernos de quien sea, o sea, es gobierno de Morena, si después gana el PAN, al PAN, quien sea, o sea, tener una un uso mucho más responsable de los recursos públicos, porque tal cual, o sea, están apostando y hacen cosas con nuestro dinero y al final los que pagamos somos nosotros, no ellos. Entonces, esta es la idea básicamente de este video, espero que les haya llamado la atención, que hayan podido aprender varias cosas, y sobre todo hacer este llamado a tratar de ser más objetivos, ¿no? Y aprender a reconocer cuando pues está actuando de manera irresponsable con el dinero público, que se está generando deuda de forma irresponsable también,
y pues aprender a cuestionar un poquito más esto, partiendo del punto de partida, ay, no ando bien redundante hoy, partiendo de que realmente pues es algo que nos va a afectar, independientemente de la ideología que tengamos, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, Asael, por tu tiempo. Entonces espero que les quede más claro. Igual si de repente surgen ahí más dudas, pues coméntenos si hay algo que quisieran profundizar, podemos hacer otro video, igual le podemos invitar a Asael a un live, para que ahí le hagan preguntillas, pero pues recuerden tratar de ser siempre bien objetivos, ¿no? Bueno, entonces no olviden seguirme, este video pues ya va a estar aquí en YouTube, pero pues no olviden seguirme en YouTube, en TikTok, en Facebook y pues compartirlo, ¿no? Y también no olviden dejar sus comentarios.